Buenas tardes a todos. Hemos podido reunirnos hoy para poder dialogar en estas segundas jornadas sobre acción hereditario que ha organizado la Asociación Española de Pacientes por déficit de acción inhibitor. Estas son las segundas jornadas que se organizan en Valladolid después de 9 años. Las anteriores se hicieron en 2014 y aunque EDAF es una asociación que tiene mucha motivación y organiza muchos talleres, eventos, pues tenemos mucha suerte de poder organizar estas jornadas aquí en Valladolid. Yo quería dar las gracias a Ana Belén como vocal de AEDAF aquí en Castilla y León, porque gracias a ella es por lo que se ha podido hacer esta reunión. Y bueno, pues ya veréis que vamos a tener muchas oportunidades de poder dialogar sobre esta enfermedad, que parte de vosotros sois pacientes y parte también de los asistentes somos sanitarios, que muchos de vosotros a lo mejor no conocéis mucho la realidad de esta patología, pero yo creo que vais a tener esa inquietud cuando salgáis de aquí por pacientes que a lo mejor no habéis tenido oportunidad de enfrentaros a ellos en vuestra clínica diaria, pero que si en algún momento tenéis la oportunidad de poder tratarlos, pues no vais a tener esa sensación de no conocerlos. Para quien no me conozca, pues me presento, soy María Eugenia Sanchís, soy alergóloga de este hospital, de la unidad de alergia y miembro del Comité de Angioedema de la SEAIC. Aparte de la experiencia de nuestra unidad de pacientes de angio hereditario aquí en Valladolid, y además, pues bueno, para poder conocer más sobre el angio hereditario, pues tenemos aquí y tenemos la suerte de poder contar con la experiencia de otros compañeros, sobre todo pues de Ana Belén como vocal de Castilla y León de AEDAF, que está aquí y ya digo que es la que más se ha movido para estar aquí todos hoy, de María Teresa Caballero, que es coordinadora del CESU de angio hereditario del Hospital La Paz, es coordinadora del Comité de Angioedema de la SEAIC y bueno, pues nos va a comentar la actualización sobre el angio hereditario y bueno, es una persona muy reconocida a nivel nacional e internacional sobre el angio hereditario y sobre todo de la perspectiva de la carga de enfermedad y la calidad de vida de los pacientes. Y también tenemos a María Ferrón, que pertenece a la Junta Directiva de AEDAF y es la responsable de las relaciones internacionales de esta asociación. Y quiero agradecer también la colaboración de la Fundación de Leesville, de nuestro hospital, de Takeda y de todos vosotros que habéis venido aquí para poder participar en estas jornadas. Así que sin más esperar, pues subimos todos y empezamos las jornadas. ¿Alguno de vosotros habéis tenido un edema de glotis? Yo sí, y la verdad es que asusta. La foto impacta un poco, pero por esto, con la cara inflamada a un ojo, no se pierde la vida, pero por un edema de glotis sí podemos perder. Ahora estamos acostumbrados a unas medicaciones que nos permiten una calidad de vida muy buena, pero ¿qué pasará el día de mañana? Si no luchamos nosotros por nuestra enfermedad, nadie va a hacerlo. Igual que han venido las medicaciones, pueden volver a marcharse. AEDAF es la Asociación Española de Angioedema Hereditario por déficit de ACE1 inhibidor. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es María y ahora me voy a quitar el gorro de parte de la Junta de AEDAF y voy a poner el gorro como parte de la Asociación Internacional. Colaboro con ambas y por parte de la internacional pues soy representante regional de países mediterráneos, del norte de África, de Benelux y las Islas Británicas. Y os vengo a contar un poquito qué es pues la Asociación Internacional y un poquito lo que hacemos, porque hacemos muchísimas cosas, pero como no me da tiempo a estar toda la tarde hablando, pues nada, os cuento 4 cosillas que he pensado que van a ser lo más interesante para esta jornada. Pues, ¿qué es básicamente qué se ha hecho ahí? Como antes dijo Ana Belén, pues es España, Sara, que es mi madre, a todo esto viene de familia, que nos involucremos en todo esto. Fue una de las cofundadoras. Hace ya muchos años se empezaron a entender los facultativos, empezaron a pensar que tener a los pacientes involucrados iba a mejorar, de hecho, la gestión de la enfermedad y entender qué es realmente lo que nos pasa. Y empezaron los facultativos a invitar a ciertas personas sobre todo comenzó en Budapest, que es, digamos, el congreso referente de angioedema de los inicios, el más referente, y el doctor Ciccardi, que era un doctor italiano, en Palermo, empezaron a invitarnos ahí y empezaron a convencernos a los pacientes los pacientes que lo fundaron, que sería una buena idea montar una asociación internacional.
y, por tanto, acabaron montándola. Creo que oficialmente se registró en el 2004. Y básicamente, ¿qué somos? Pues somos un grupo de pacientes y de cuidadores, pues básicamente que nos dedicamos a concienciar sobre el angioedema, intentamos mejorar los tiempos de diagnóstico y lo que sobre todo, pues como es el fin común para todo el mundo, es pues intentar luchar y que todo el mundo tenga acceso a medicación y que sea reembolsable dicha medicación, que como ya sabéis es un poco costosa. Cosas que hacemos, pues ofrecemos apoyo a las asociaciones locales, hacemos cursos educativos, damos asistencia técnica, cualquier consulta que cualquier país o paciente nos venga, nos pida, pues intentamos solucionársela y apoyarles en el camino. ¿Qué hacemos también? Motivamos a muchos médicos. Como ya sabéis, es muy difícil que los médicos conozcan todas las enfermedades raras. Nos frustramos mucho a veces porque llegamos a un sitio, hablamos de esto y no se conoce, pero ¿qué médico puede aprenderse 8.000 enfermedades raras que hay en el mundo? Pues bueno, pues nosotros intentamos involucrar a médicos, enseñarles lo que es el angioedema y a ver si los convencemos y traerlos a nuestro campo, pues para que acaben siendo la doctora Caballero, la doctora Sánchez y nos ayuden en nuestro día a día. Pues bueno, ayudamos con las farmacéuticas con reclutamiento para ensayos clínicos, investigación científica, desarrollamos todo tipo de recursos para pacientes, también para facultativos, etc. Como os he dicho, hacemos muchísimas cosas y el objetivo final al final es que intentar implementar que todo el mundo siga los principios establecidos por las guías, la WHO, que es la Organización Mundial de Alergia, y bueno, todas las guías internacionales que existen sobre el angioedema y que se implemente y que todo el mundo las siga. Pues, como veis, realmente somos una organización bastante global. Somos ya 105 países que estamos bajo este paraguas de la Asociación Internacional y día a día vamos aumentando. Y, como os he dicho, pues os voy a presentar un poquito lo que he pensado que os puede ser más interesante a nivel paciente, pues que os puede ayudar en vuestro día a día. Una de las cosas que hemos desarrollado en la Asociación Internacional pues es una aplicación para el registro de ataques. Sabéis que todos vuestros médicos os suelen pedir que apuntéis todos los ataques que llevéis, lo apuntéis y demás. Y esta es una aplicación donde podéis meter todos vuestros medicamentos, registrar todos vuestros ataques, tanto si son a demanda como a profilácticos, e incluso podéis enviar pues, un reporte a vuestro doctor desde dicha aplicación. Somos muy conscientes de la protección de datos. Todo lo que desarrollamos siempre va a estar basado en la Ley Europea de Protección de Datos, que es la más estricta a nivel mundial. O sea, que si estáis muy seguros de vuestra información va a estar muy bien protegida. Y al final es una aplicación que hemos desarrollado los pacientes para los pacientes. O sea, que sabéis que va a estar bien guardada a nivel de seguridad. Otra aplicación que hemos desarrollado es la aplicación compañera. Es un poco rara la traducción en español, se llama Companion App, pero bueno, compañera por decirlo en español. Básicamente esta aplicación nos va a servir para viajar. Tenemos en la aplicación, pues tenemos desarrollado, igual que tenemos nosotros aquí nuestra tarjeta de emergencia, a nivel internacional hemos desarrollado una un poquito más organizada para que se pueda utilizar en cualquier país, incluso los que no tengan nada desarrollado a nivel local lo puedan utilizar, o para viajar, en este caso, y la tenemos traducida ya en 44 idiomas, creo que es ya, a día de hoy. Es decir, que si vas a China y tienes un ataque, te descargas la aplicación, te descargas la tarjeta en chino y por lo menos puedes un poco comunicarte pues con las urgencias locales o el hospital local. También te indica, tenemos toda la información de hospitales que sabemos que hay medicación o que saben sobre el angioedema. Te va a mandar, es como un Google Maps, y te va a mandar donde estés, pues te va a mandar al hospital más cercano. También tenemos toda la información de las organizaciones miembros de estos 105 países para que
si vais a un sitio de viaje, por favor, organizaros un poco, intentar contactar conmigo y yo os puedo ayudar a contactar con la asociación local o directamente con la asociación local, si sabéis inglés o el idioma local, pues para un poquito prepararos para el viaje por si hubiera algún percance, ¿vale? Otra cosa que hemos desarrollado es la Academia de Defensa. Igual, pues aquí vais a encontrar todo tipo de cursillos con información sobre la enfermedad y bueno, pues información de todo tipo que pensamos que será útil para vosotros. Nada, es un registro que tenéis que hacer en un segundo, lo mismo que el curso de paciente expertos. Tenéis que registraros, pero vamos, que no, aparte de una vez que te has registrado ya tienes acceso, que son todos gratuitos y demás. Otra cosa que hacemos trimestralmente es lanzar una revista, ¿vale? Hasta hace muy poquito la lanzábamos solo en inglés, pero ya con todo el tema de inteligencia artificial y demás, ya podéis leerla en cualquier idioma. Y ya te digo, tenéis información de todos los países, de toda la industria farmacéutica, información de lo que hacemos la Asociación Internacional, nos comparten artículos de las asociaciones locales, bueno, todo tipo de información. Es muy interesante y de verdad que os animo a leerla. Más cositas que hemos desarrollado a nivel internacional es el póster. Ahí hemos traído un poco del póster de la internacional y también a EDAD hemos desarrollado otro póster muy similar que os animo que os lleváis los que no estáis viniendo bajo la doctora Sánchez en este hospital, pues bueno, que os llevéis si pensáis que en vuestro hospital puede ser interesante, que ponerlo pues, o en alergia o en urgencias o en vuestro médico en el hospital de médico de familia, pues siempre todo lo que sea dar a conocer la enfermedad, bienvenido sea. Y pues eso, ahí tenéis unos cuantos. Si pensáis que tenéis un lugar que creéis que podéis poner, os agradeceríamos que llevarais un póster y lo pusierais. También hemos traído una guía del paciente, ¿vale? También lo encontráis colgada en la web, pero ahí hemos traído unos cuantos ejemplares, pues bueno, que os va a decir pues, todo tipo de información sobre la enfermedad. Tipos, síntomas, factores desencadenantes, medicación, diagnóstico, tratamiento, etc. Otra guía que hemos desarrollado es Mujeres con angioedema. Le hemos prestado especial interés a las mujeres también por tema del embarazo, el cuidado de niños, la menopausia. Tenemos muchos cambios hormonales durante toda nuestra vida las mujeres y es un desencadenante más para los ataques. Y por eso hemos creado uno especial para las mujeres. Una cosa muy interesante, que yo creo de los proyectos que más me gustan de la Asociación Internacional es se creó en el 2016 el grupo de jóvenes. Al final lo que se pensó es que alguien nos hacemos viejos y alguien tiene que seguir adelante con todas estas iniciativas y que mejor pues empezar a entrenar a los jóvenes lo antes posible. Y dentro de todo el grupo de los jóvenes que se estableció en el 2016 y que tienen su propio comité y funcionan, ellos se chatean entre ellos, montan sus reuniones y demás, dentro de ese grupo pues luego desarrollaron el programa LEAP. El programa LEAP viene a ser un programa educativo que te ayuda a desarrollar cualquier tipo, es que te sirve para el día a día, para vivir en sociedad, porque te enseñan todo tipo de habilidades durante el curso, pero el objetivo al final es, pues aparte de enseñarles a ser los futuros presidentes y los futuros partes del comité de asociaciones, pues era implementar después de ese cursillo un proyecto en las asociaciones locales. Este año ha estado Fabio, ha estado genial, ¿verdad? Está encantado, es una experiencia genial. Hace 2 años estuve otra de la asociación, también quedé encantada con ese programa. Y nada, igual, pues lo único que hay que saber inglés, pero vamos, clases gratuitas de inglés para nuestros niños. Y nada, la verdad que animo a cualquier joven que tenga un poco de pasión a meterse en este programa porque es espectacular.
Y ya os voy a dar un poquito, el final es, a China llegó un momento que crecimos tanto, empezamos a ser tantos países y hacíamos cada 2 años hacíamos conferencias globales, pero ya llegamos a un momento que éramos tanta gente y ya no cabíamos en un hotel y ya era muy difícil gestionar el globo, por decirlo. De ahí surgieron un poco los representantes regionales, como yo, que digamos que a cada persona nos dieron un set de países para que lidiemos con ellos. Y luego las conferencias que se hacían, ahí podéis ver todas las que se hacían cada 2 años, pasamos a desglosarlas a regionales, es decir, dividimos el mundo entre el continente americano, EMEA, eso que viene a ser Europa, Oriente Medio y África, y todo Asia, para hacer las conferencias. Entonces, como podéis ver, la próxima, vamos aquí todo el comité de AEDAF, del 10 al 12 de octubre en Roma, y la próxima, se hacen 3 regionales y una global que está más enfocada para lo que viene a ser gente activa dentro de las asociaciones. Disculpad. Las regionales es abierta a todo el público y las globales suelen ser un poquito eso, para gente más la llaman liderazgo. Y será en Madrid en el 2026. Y nada, ya se ha comentado un poquito también, Ana, lo del Día del Angiodema. A nivel internacional, lo que hacemos es abrir una página web, que la tenéis ahí, y animamos a la gente a que haga pues todo tipo de deporte o lo que te gusta hacer, si te gusta cocinar, pintar, lo que te guste, pues un poco ir añadiendo actividades en esa página web para ir dando vueltas al mundo todos los años y irnos superando todos los años, pues como para darnos a conocer, y es una acción de concienciación bastante interesante. Y nada, con esto os dejo, espero que os haya gustado la información. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Aprovechando que justo ahora María bien ha contado lo del LIC, que voy a ser muy breve, no molesto, voy a contar en qué ha consistido desde mi punto de vista, que lo he vivido de primera mano, ¿vale? Yo hace ya un par de meses fui a Dinamarca, estuve en Copenhague, unos días recibiendo una formación que cuando a mí se me presentó la oportunidad de ir, pues evidentemente encantado acepté, pero que jamás, y os soy sincero, imaginé que iba a ser tan fructífera como resultó. Por supuesto que alguno aprendería más que otro, pero lo que yo jamás llegué a pensar es que me cambiaría de tal forma la manera en la que veo la asociación y la importancia que tiene, cosas que a lo mejor vosotros no pensáis, porque no lo habéis visto tanto, esa misma reunión. O sea, es bestial. Yo cuando llegué allí, claro, éramos estudiantes, 20, de cada uno un país distinto del mundo, y claro, allí conoces gente, conoces otras culturas, pero no es eso lo importante, conoces la situación de primera mano de la enfermedad en otros países. Y yo recuerdo que nos sentamos allí a hablar con una farmacéutica en una sala un día y nos empezaron a preguntar cómo era la situación en los países. Y yo allí oí cosas que ojalá no haber tenido que oír, pero bueno, que ojalá que realmente no pasaran. Que oír es lo de menos. El problema es que realmente pase, y pasa en muchos países. Y luego, después de eso, a mí me tocaba hacer un proyecto. Y claro, después de aquello dije, esto la gente tiene que ser consciente de que pasa. Y mi proyecto, y aunque hoy os están dando muchísima información y está súper bien, y espero que algunos se acerque de verdad y coja los folletos y se informe y lea y tal, porque es importante, pero esto es otra cosa. Esto es un canal de YouTube. Es algo mucho más adaptado al día a día, a los jóvenes. Duran 3 minutos los vídeos. Y mi proyecto es crear un canal de YouTube en el que además aquí tenemos a Emilia de Burgos, la primera representante de 10 vídeos. Van a ser solo 10 vídeos, se publican cada 3 semanas. No creo que eso atosigue a nadie. Y son 3 minutos en los que contamos de primera mano cómo es la situación de un paciente en un país distinto. Fue la anterior, como he dicho, Emilia de Burgos, España. La siguiente, que se va a publicar además este mismo lunes, es Ana, de Ucrania. No os voy a hacer ningún spoiler, pero me gustaría que todos vierais, por supuesto, el vídeo del lunes, que dura 3 minutos, si es que no es tiempo, y además es en YouTube, que es algo accesible, para que veáis cómo cambia. Pero no solo Ana en Ucrania, es que hay cada invitado que va a ir llegando una situación distinta y, por desgracia, peor. Así que yo me di cuenta de lo afortunados que somos en España,
y de cómo en otros sitios no tienen la misma suerte, pero por el otro lado, cómo debemos de seguir manteniendo vivas estas cosas para que no se pierda la situación privilegiada a la que hemos llegado gracias a gente como ellos que han estado luchando en los últimos años para llegar aquí. Nada, yo no molesto más, simplemente quería contaros esto e invitaros. Voy a decir el canal, que no lo he dicho, quería esperar hasta el final para captaros la atención. Se llama AEDAF, como la asociación Drawing Stories, dibujando historias. 3 minutos en los que de una forma bastante didáctica se aprende de cómo está la situación en todo el mundo. Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer a EDAF, en especial a Ana Belén, y luego al Servicio de Alergia de aquí, del Hospital Río Ortega de Valladolid, y a María Eugenia Sánchez, el haber organizado esta reunión aquí. Creo que es importante que se hagan reuniones en diferentes sitios para que nos enteremos un poco más de cómo es la enfermedad, de cuáles son los tratamientos que hay, y podáis hacer las preguntas que queráis al final de la charla, ¿vale? Bueno, yo llevo en este mundo desde el año... Vamos, en este mundo. En el mundo del angioedema hereditario desde el año 1999, en que fui a la primera reunión internacional con Margarita López Trascasa, que era la inmunóloga que hacía los estudios de complemento y genéticos en La Paz, con Sara Smith, la presidenta de AEDA, que la conocí en el viaje, y bueno, fuimos las tres a esa primera reunión que hubo, y luego ya pues, he estado muy, muy implicada a partir de ahí. Bueno, ¿qué es el angioedema? El angioedema se define como un edema localizado y autolimitado del tejido que está por debajo de la piel, subcutáneo, y por debajo de las mucosas, y que se produce por un aumento de la permeabilidad de los vasos, ¿vale? Y es un aumento temporal, transitorio, y que se debe a la liberación de unos mediadores dentro del organismo que van a producir ese aumento de permeabilidad. Es muy importante que es localizado. Si una persona tiene un edema de todo el cuerpo, es un edema, pero no es un angioedema, ¿vale? Que es autolimitado, o sea, que aunque no pongas tratamiento, se va a quitar. Dura un tiempo, pero no dura 3 meses. Una persona que tiene un edema que dura 3 meses no es un angioedema, ¿vale? Tiene un problema, pero no es un angioedema, ¿vale? Y bueno, a veces se asocia a urticaria porque hay varios tipos de angioedema y realmente es una causa relativamente frecuente de consulta en alergia y en dermatología, ¿vale? No pasa nada. Ya, bueno. No funciona. Ahora sí, era esa por lo que fuera. Bueno, la verdad que es un tema que es complicado para nosotros los médicos, tan complicado que a veces no nos ponemos de acuerdo en cómo clasificar los distintos tipos de angioedema. No todo el mundo que tiene angioedema hereditario, y no todo el mundo que tiene angioedema hereditario tiene deficiencia del inhibidor del C1, ¿vale? Entonces, ha habido una última clasificación, que es la que está puesta aquí, en la que podemos ver que tenemos la primera fila, el angioedema, mediado por el mastocito. El mastocito es la célula que está implicada en las reacciones alérgicas. Que si yo me tomo una gamba y soy alérgico a las gambas, bueno, pues me salen las ronchas, se me hincha la cara, me da asma, puede que note que me ahogo, pero es por alergia a algo determinado, ¿no? Esa es la célula que se activa. Pero a veces esa célula se activa no porque te hayas tomado algo a lo que tengas alergia, sino porque tu organismo produce anticuerpos, autoanticuerpos contra esa célula, contra diferentes partes de esa célula, ¿vale? Y eso puede producir un angioedema que es mucho más frecuente que el angioedema hereditario, ¿vale? Y que se trata de una manera distinta, porque como la célula que se ha activado es la misma que la de la alergia, la vamos a tratar con las mismas cosas de la alergia,
O sea, la vamos a tratar con corticoides, con urbasón, con prednisona, con antihistamínicos, polaramine, cetiricina, etcétera, y con adrenalina, ¿vale? Se debe a que el mastocito que se ha activado va a liberar muchas sustancias, sobre todo la histamina, pero no solo la histamina, y va a ser lo que nos produce el picor, los abones, las ronchas, etc. Y entonces puede haber un angioedema, esto se puede asociar a urticaria o no. Si se asocia a urticaria, se llama angioedema urticaria. Si se asocia con una reacción de esas graves que habréis oído de las anafilaxias o las reacciones alérgicas, puede ser una angioedema anafilaxia. Luego tenemos un segundo grupo de angioedemas, que es completamente distinto por lo que se produce y por eso no se trata igual que el anterior, que es el angioedema mediado por bradicimina. Que la bradicimina es la sustancia que va a hacer que aumente la permeabilidad de los vasos, salga líquido y se produzcan las hinchazones, ¿vale? El prototipo de este tipo de angioedema es el déficit hereditario de C1 inhibidor, el angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor, del que hay dos tipos. El tipo 1, en el que no tienes proteína y por lo tanto no tienes función, y el tipo 2, en el que tienes proteína, pero la proteína no funciona, ¿vale? Luego existe también un déficit adquirido de C1 inhibidor, que no es hereditario, que los síntomas son parecidos, se produce en personas más mayores, se produce por autoanticuerpos y es mucho más raro que este, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de angioedemas hereditarios en que también se va a producir la bradicimina, que se ha ido describiendo, como son el angioedema hereditario por mutación en el factor 12 de la coagulación, que España es uno de los países que tiene más pacientes con este tipo de angioedema, y que este se describió en el año 2000. Se describió que existía un angioedema hereditario en el que el C1 inhibidor era normal y en el año 2006 se supo que era por mutaciones en el factor 12 de la coagulación, ¿vale? Y España es uno de los países con más pacientes afectados por esta, aunque es menos frecuente que el angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor, ¿vale? Y se pueden producir también por mutaciones en otras partes de un sistema muy complejo que llamamos calicrinacininas, que se pueden producir en el gen del plasminógeno, en el gen del quiminógeno o ser de origen desconocido, ¿vale? De estas, las más frecuentes son las del factor 12 y luego la del plasminógeno, ¿vale? Las otras ya afectan a una o dos familias en el mundo, o sea que tampoco es... Luego se ha visto un tercer tipo de angioedema, que en vez de que aumente la bradicimina, lo que pasa es que hay una alteración en las células, los vasos sanguíneos no son un continuo, están formados por unas células que son las células endoteliales, que es como si vamos a poner el ejemplo de que un piso solado, ¿no? Un suelo solado, fueran las células endoteliales, ¿no? Cuando aumenta la permeabilidad, ¿por qué es? Porque aumenta la separación entre esas células. Y al aumentar la separación entre las células, sale líquido de los vasos, del interior del vaso, al exterior. Sale el líquido, pero no salen las células, no salen los glóbulos rojos, los leucocitos, etc., ¿vale? Y eso se produce en una zona nada más, no se produce en todo el cuerpo, que sería una catástrofe. Se produce o en la mano, o en el cuello, en el párpado, en un pie. Entonces, bueno, pues a veces lo que pasa es que esas células tienen alteraciones que no funcionan bien, la propia célula, ¿vale? Entonces ahora hay el angioedema por alteraciones intrínsecas de esas células, ¿vale? Y son estas otras que ahora se han descrito, angioedema hereditario por mutaciones en el gen de la tiropoyetina, de la miofermina, del HS6S73 y otro desconocido. Bueno, de estos hay de cada una o dos familias en todo el mundo, o sea que tampoco es una cosa que haya que preocuparse en exceso por esto, ¿eh? Luego hay el angioedema producido por fármacos, ¿vale? Y ahí han hecho una mezcla, que puede haber muchas reacciones adversas a fármacos que cursen con angioedema, y unas son producidas por la bradicimina, por el segundo grupo, como es el angioedema por los fármacos de la tensión, los llamamos inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, etc., todos los que terminan en el pril, ¿vale? Que se producen porque esos fármacos hacen que la bradicimina que todos producimos no se deteriore, o sea, no se
destruya y entonces se pueda producir el angioedema. Por eso, los pacientes que tienen angioedema hereditario por déficit de un inhibidor, en los que ya aumenta la bradicinina, no pueden tomar esos fármacos para el tratamiento de la tensión alta, ¿vale? Pero luego hay otras reacciones que no tienen nada que ver con eso, como es el angioedema por los antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina, que no tiene nada que ver con eso, que tiene más que ver con la primera línea, con el del mastocito, ¿vale? Bueno, pues hay muchos, no vamos a detenernos. Y luego los hay desconocidos, que no sabemos exactamente, que no son hereditarios, pero también pueden ser desconocidos. Nosotros intentamos dividir el angioedema en el mediado por el mastocito y el mediado por la bradicinina, que son los dos más frecuentes. Pero el mediado por el mastocito será un 95% de los casos. Y el mediado por la bradicinina un 5% o menos, ¿vale? Y entonces para nosotros es muy importante hacer una historia muy detallada, que traigáis fotos, etcétera, y vamos viendo. El que es mediado por el mastocito, el más frecuente, el que se produce también en las reacciones alérgicas, se puede asociar a urticaria, mientras que el otro no. Suele ser rojo, mientras que el otro no. Pica, el otro no. No se asocia al eritema marginado. El eritema marginado es algo que en el déficit de célula inhibidor aparecen como unas manchas antes de presentar el episodio de hinchazón, unas manchas que son como un círculo irregular con centro claro, ¿vale? El que es el del mastocito generalmente es muy rápido hasta llegar a lo máximo y dura unas horas. Y el de la bradicinina es lento y puede durar de 3 a 5 días, ¿vale? El que nosotros vemos con más frecuencia dentro del angioedema hereditario, pues es siempre el bradicinérgico, que no tiene nada que ver con el otro. Bueno, ¿qué pasa? Que a nosotros ahora, por ejemplo, como centro de referencia, nos llegan muchos pacientes que simplemente porque tienen angioedema nos los mandan como angioedema hereditario, pero ya os he dicho que el 95% no son hereditarios, o sea, el 95% son de los otros, ¿vale? Entonces, para el déficit de C1 inhibidor y para la mutación del factor 12 sí que tenemos unas pruebas objetivas que nosotros medimos el C1 inhibidor y vemos si está bajo, si funciona o no. Podemos hacer el estudio genético del gen del C1 inhibidor, del gen del factor 12, etc. Pero para el que es mediado por el mastocito, que es el más frecuente, no tenemos ninguna prueba que yo haga y le diga al paciente, mire, le ha salido esto positivo, entonces usted lo que tiene es esto. No. Es un diagnóstico de exclusión en el que tenemos que intentar ver cómo han sido todos los episodios, la frecuencia, las localizaciones, si ha respondido al tratamiento de los episodios agudos o no, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, si un paciente tiene un episodio agudo de que se le hincha la cara y va a urgencias, pues le preguntamos qué le han puesto. Si le han puesto corticoides, Ulvason, si le han puesto antihistamínicos, si le han llegado a poner adrenalina, qué dosis le han puesto, intentamos ver en los informes. Entonces, si responde rápido a esos tratamientos, pues pensamos que va a ser más del mastocito. Si no responde, ya pensamos que va a ser del otro. Pero claro, a lo mejor nos viene un paciente que ha ido a urgencias de un hospital, que pesa 90 kilos y le han puesto 20 unidades de Ulvason. No respondedor a Ulvason, descartar angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor. Y bueno, resulta que el paciente, a ver, la dosis del Ulvason es 1 miligramo por kilo, o sea, 90 kilos son 90, no 20, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ver que realmente, para decir que no es respondedor, que se le han puesto las dosis adecuadas, Y a veces hay que llegar hasta poner la adrenalina para ver si responde o no responde, Bueno, yo más que nada lo que quiero indicaros es que esto, cuando veáis que se tarda mucho a veces en diagnosticar casos nuevos, es porque no es fácil. O sea, yo llevo ya 25 años dedicándome a esto, quiero decir, 25 no, 26, ¿no? Y bueno, pues claro,
últimamente ya solo casi me dedico a estudiar la urticaria. No me dedico a ver al alérgico al polen, al alérgico a la avispa y a la abeja, o sea, entonces no es tan fácil a veces el hacer los diagnósticos. Entonces, bueno, pues tenemos que ir viendo qué tipo de tratamiento le han puesto a los pacientes y ver si han respondido o no han respondido. Pero no hay unos criterios claros de si ha respondido o no, porque ha tardado 1 hora, 2 horas, 4 horas, es algo un poco etéreo, ¿vale? Y luego también tenemos que ver cómo han respondido a los tratamientos continuados con antihistamínicos, o sea, polaramina, cetirizina, loratadina, Evastel, etcétera, ¿no? Si al paciente le ponen un ciclo de corticoides y se le quita el angioedema, no es un déficit de un inhibidor, ni un factor 12, ni nada de eso, ¿vale? O sea, responde realmente a un tratamiento que lo que va a hacer es intentar suprimir un poco al mastocito, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos haciendo la historia. La historia para nosotros es súper importante, tener tiempo para hacer una buena historia. Bueno, ¿por qué se produce esto? En el déficit de C1 inhibidor. Esto es muy complejo para nosotros, o sea que yo no pretendo que lo queréis. Yo solamente voy a explicar un poco, no sé si esto aquí se ve algo o no, no tenemos puntero, ¿no? Bueno, os voy a decir. El inhibidor del C1 toma su nombre cuando se descubrió en los años 60 porque tenía una acción inhibitoria de una fracción de la fracción 1 del complemento. El complemento es una locura cuando estudias medicina, el sabérselo. Entonces, toma ese nombre de ahí, pero aparte de inhibir el complemento, inhibe otras vías. Entonces, todo lo que está en rojo, que pone C1 y NH, es todo lo que inhibe todas las acciones que hace el C1 inhibidor. Entonces, inhibe el sistema que se llama fibrinolítico, el sistema de la coagulación, aparte del sistema de complemento. El sistema de complemento es el que tenemos a la izquierda, y luego inhibe también el sistema de contacto o de las calicreínas cininas. La función de inhibición calicreína-cinina es la que es importante para tener el angioedema, no la función de inhibir el complemento, ¿vale? Entonces, donde veis ahí la columna del medio que pone High Molecular Weight Kininogen, o sea, cininógeno de alto peso molecular, no, eso es el sistema de la coagulación. Está factor 12, donde veis que pone factor 12 en números romanos, y luego pone factor 12 activado, eso lo inhibe también el complemento, el C1 inhibidor. Y luego la columna de la derecha del todo, que pone lo del cininógeno de alto peso molecular, está unido a la precalicreína. Cuando la precalicreína se activa y forma la calicreína, se libera esa sustancia que se llama, que pone en verde, bradicinina, ¿vale?, que se va a unir en la célula endotelial a ese receptor, y es cuando va a producir el aumento de permeabilidad, ¿vale? Todos estamos produciendo esto, pero lo tenemos controlado. Son varios sistemas que están en equilibrio. Cuando falta el C1 inhibidor se pierde el equilibrio. Y durante la vida normal, pues no te pasa nada, pero de repente tienes un episodio. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te das un golpe, ¿no?, que es un factor precipitante. Pues el factor 12 se activa. Al activarse el factor 12, activa la precalicreína y calicreína. Y entonces se extingue la bradicinina. Entonces tienes más bradicinina de la que puedes metabolizar y se produce el aumento de permeabilidad en la zona donde te has dado el golpe, ¿vale? ¿Por qué otras veces sin darte un golpe ni nada, o por ejemplo por el estrés, por lo que sea, tienes episodios en distintas zonas, ¿no? ¿Por qué se produce en un sitio u otro? No se sabe. O sea, ¿por qué unas personas tienen más episodios abdominales y otras tienen más periféricos y otras no se sabe por qué, ¿vale? Pero bueno, entonces esto es muy importante porque esto ha permitido, el conocer mejor esto, ha permitido el desarrollar nuevos fármacos, y luego lo iremos viendo. Y antes solo teníamos el C1 inhibidor para reemplazar lo que faltaba, pero ahora tenemos más cosas y vamos a seguir viendo. O sea, yo no pretendo que esto o sepáis lo que es, sino simplemente que sepáis que es una cosa compleja, y que, bueno,
La clínica, como hemos dicho, son episodios de angioedemas recurrentes, no eritematosos, fríos, que afectan al tejido submucoso subcutáneo de diferente localización, cara, extremidades, nalgas, genitales, tracto gastrointestinal, vía respiratoria superior. Los más frecuentes son los de las extremidades y los abdominales. Dura generalmente de 2 a 3 días, pero puede durar hasta 5 días, ¿vale? Y frecuentemente, a veces estos episodios son en varias localizaciones y van cambiando, van migrando, ¿no? Empiezan en una zona y luego van a otra, ¿vale? La expresión clínica es muy variable y a veces hay en la misma familia personas que tienen la misma mutación y nunca han tenido síntomas. En el registro que se hizo, que es en el 2003 y se publicó en el 2005, había casi un 14% de pacientes que tenían el déficit de C1 inhibidor, la mutación, etcétera, pero no tenían síntomas, ¿vale? Para intentar averiguar un poco más por qué esto puede ocurrir, si hay otras variantes genéticas dentro de una persona, de un paciente, que puedan hacer que dentro de la misma familia unos tengan muchos síntomas y estén fatal y otros no tengan nada teniendo lo mismo, pues estamos haciendo un estudio en España en que Valladolid está participando, coordinado por Valle d'Hebron y La Paz, y en el que estudiamos a 189 pacientes y estamos estudiando todo el exoma, o sea, todas las variantes genéticas que influyen en la expresión de la enfermedad, pero las variantes genéticas de otros genes que no sean el del C1 inhibidor, ¿vale? Los síntomas pues, pueden aparecer en la primera década de la vida frecuentemente, pero a veces en la segunda, y se suelen empeorar tras la pubertad. Hasta un 50% de los episodios no se identifica un factor desencadenante, pero se sabe que el estrés es emocional más que el estrés laboral. El estrés emocional es un gran desencadenante de episodios. Luego los traumatismos, las hormonas, por ejemplo, los estrógenos. ¿Los estrógenos por qué? Porque en eso que os he hablado del sistema de contacto que se inicia en el factor 12, los estrógenos activan el factor 12 de la coagulación, ¿vale? Y entonces activan toda esa cascada, se aumenta la bradicitina. Entonces, por eso los estrógenos empeoran la enfermedad y por eso las mujeres pueden tener la enfermedad más grave, ¿vale? También las infecciones, la dentición en los niños, la falta de sueño, actividad extenuante, las comidas copiosas, a veces también la ingesta abundante de alcohol. Y luego se pueden tener síntomas como previos, los pródromos, que nos avisan de que se va a tener un episodio. El más frecuente es el eritema marginal, es ese anillo que las fotos no son muy buenas, yo creo. Pero también se puede sentir ansiedad, cansancio, cambios de humor. Bueno, la afectación cutánea es la más frecuente y nos puede afectar a las manos, los pies, la cara. Aquí podemos ver la cara de una persona sin episodio y con episodio. No parece la misma persona. Veis también qué tremendo el angioedema labial que tiene el otro paciente, ¿vale? Luego, la afectación gastrointestinal es muy doloroso y es muy incapacitante, ¿no? Se puede producir que sale líquido entre las asas intestinales, lo que es la ascitis, puede simular una peritonitis. Hay mucha gente que ha sido operada de apendicitis y no tenía apendicitis, incluso que se les ha quitado un ovario pensando que era la causa del episodio y no había que haberse quitado porque era un episodio, pero sobre todo en gente que no está diagnosticada, ¿vale? Cada vez eso pasa menos. En los episodios abdominales puede salir mucho líquido de los vasos sanguíneos al exterior y se puede producir una hipotensión muy baja y un shock hipovolémico. Hay que tratarlos. O sea, no se puede uno no tratar un episodio abdominal. Y, luego están los episodios de la vía respiratoria superior, que pueden ser simplemente edema de lengua, edema de úvula, edema de la faringe o edema de glotis, que sí que es peligroso, ¿no? Que puede cursar con alteración de la voz, con disfonía o afonía total, con dificultad para tragar y dificultad para respirar, ¿vale? Afortunadamente es mucho menos frecuente.
pero bueno, se puede presentar. Antes, hace pues, unos 50 años, había bastantes pacientes no diagnosticados que podían fallecer por asfixia en una maniobra dental, por ejemplo, en una extracción dentaria, pero porque no sabían que tenían la enfermedad y no tenían tratamiento. Ahora mismo, esto con tratamiento disponible y haciendo las profilaxis y tal no pasa. Y también, pues en algún episodio de esos de asfixia, hay algún paciente que se ha quedado con lesiones cerebrales. Afortunadamente, yo solo conozco un caso, pero el caso que conozco fue del año 2003. Y en España, en el año 2003, fallecieron 2 pacientes por un episodio de edema de vía respiratoria superior. Uno en Madrid y el otro en Galicia. Bueno, o sea, que no estaba en una montaña por ahí, sin tratamiento. Lo que sí es verdad que el paciente no tenía tratamiento en casa. Bueno, aquí son varias fotos de diferentes tipos de angioedema para que veáis que no es posible por las fotos saber qué tipo es. Estos son 2 pacientes con un angioedema del mastocito. Y que precisamente en este episodio mucho más importante se habían tomado un antiinflamatorio no esteroideo, o sea, se habían tomado un ibuprofeno. Entonces veis que puede ser un angioedema bastante importante, pero no son angioedemas hereditarios. Y entonces estos casos pues se tratan con antihistamínicos, el Lubazol, la adrenalina, etc. Luego se puede asociar a urticaria. Este es un caso de angioedema facial con una persona que tiene urticaria también, ¿vale? Que también es por el mastocito. Estos son, bueno, una foto ya la hemos visto. Me parece que la vamos a llevar ahí de bandera, la foto. 2 pacientes con angioedema hereditario por déficit de un inhibidor. Podemos ver un episodio facial y el otro un episodio de los dedos, que es de la misma paciente, y luego un episodio de las manos, del labio y un episodio abdominal. En el episodio abdominal, aparte de salir líquido y tener ascitis y simular como una peritonitis, se puede llegar a obstruir el intestino porque se engrosa tanto la pared del intestino se engrosa tanto que se cierra, entonces por eso se producen los vómitos, ¿vale? Porque se ha cerrado y no pasa nada, no pasa ni la saliva ni pasa nada en el episodio. Puede que tengas en el episodio solo dolor abdominal, pero puede que además del dolor abdominal tengas las náuseas y que tengas los vómitos incoercibles, o sea, que es que no hay manera con ello, ¿vale? Entonces a la radiografía se ve una obstrucción por un episodio abdominal. Esta es una paciente que tiene un angioedema hereditario por mutación en el gen del factor 12 de la coagulación. Es también un angioedema facial y se ve la progresión. Y estos son 2 angioedemas adquiridos por déficit de C1 inhibidor, ¿vale? Y estos son angioedemas idiopáticos que no sabíamos la causa. Y en este de la izquierda no respondía a antihistamínicos a dosis altas de forma mantenida y le pusimos omalizumab, que es un tratamiento para la urticaria, y mejoró y se quedó asintomático, ¿vale? Con lo cual ya lo diagnosticamos de angioedema por el mastocito, pero no lo pudimos diagnosticar hasta que no hicimos ese tratamiento, ¿vale? Y la otra no respondió a ese tipo de tratamiento, entonces es lo que antes llamábamos angioedema adquirido idiopático no histaminérgico, y que ahora sería un angioedema de origen desconocido, pero no hereditario, ¿vale? Esta enfermedad afecta mucho al paciente y a su familia, produce una gran carga, Entonces, los ataques en sí producen una carga importante que va a depender de la localización del ataque, de lo grave que sea el ataque, de cuánto ha durado, de si se ha tenido que hospitalizar o no y de lo que ha interrumpido la vida del paciente. Pero luego, cuando el paciente no tiene ataques, también tiene una carga, aunque no esté en ese momento con ataques, ¿no? Por un lado es el miedo al siguiente ataque. Puede quedarse con ansiedad, con depresión, es bastante frecuente, sobre todo la ansiedad. Interfiere con el avance educativo y profesional, ¿no? Sobre todo cuando no había tratamientos. Y se van produciendo modificaciones en el estilo de vida para evitar los ataques. Yo me acuerdo un día que la primera vez que veía yo a una niña, porque teníamos la consulta de transición de niños a adultos, ¿no? Yo veía al padre, veíamos.
y hacemos la consulta y bueno, le teníamos que hacer un cuestionario para desarrollar un cuestionario de calidad de vida para niños que estábamos haciendo internacionalmente. Y pregunto, bueno, estaba la madre, que no es la que tenía la enfermedad con ella, le digo, ¿y la niña evita alguna cosa? O sea, ¿tú haces una vida normal? Sí, sí, una vida normal, una vida, vamos, no evito nada. Yo perfecta, vamos, yo una vida... Y de repente seguimos hablando, terminamos el cuestionario, no parecía que tuviera mucha aceptación. Y de repente hacen un comentario, la niña tenía 16 años y no había ido nunca a una excursión del colegio, nunca. Nunca. Porque a la madre le daba, que era la que no tenía la enfermedad, le daba un pánico que la niña fuera, que la niña no hacía una vida normal para nada. ¿Sabes? Entonces muchas veces te tienes que parar más tiempo y dejar que pueda surgir la conversación en la que te digan las cosas. Porque tú igual hasta lo estás preguntando directamente y no. O sea, no, hace de todo. Y luego resulta pues que no van al judo, no van al fútbol, no van al baloncesto, etcétera. Lo que tenemos que intentar es que la vida sea lo más normal posible, ¿vale? Bueno, tratamiento. Yo no sé si me estoy pasando de tiempo. Bueno, entonces, los objetivos del tratamiento actuales son que el control total de la enfermedad y que se normalice la vida del paciente. Esos son los objetivos que tenemos ahora, ¿vale? Para ello, tenemos 4 pilares de tratamiento, ¿vale? Y se han publicado muchos documentos de consenso y guías. El tratamiento de los ataques. Bueno, en la última guía publicada, que se publicó en el 2022, ahora está a punto de salir una nueva, se recomienda que todos los ataques sean considerados para tratamiento. Que no digamos, no, es que los periféricos, las manos no se deben de tratar. Bueno, solo si es la mano dominante, pues tampoco. ¿Por qué? A ver, si el edema es muy leve, bueno, puede no pasar nada, pero si la hinchazón es muy como un globo, se puede llegar a producir compresión de los nervios y que se produzcan necrosis de parte del, o sea, lo que se llama un síndrome compartimental. O sea, que no son tan leves. O sea, depende. Si tú no puedes ni ponerte los zapatos para salir a la calle, no vas a poder ir a trabajar, ¿no? Yo el otro día he tenido una paciente que se le había acabado el Icativan. Entonces tenía que hacer un inhibidor en casa, pero no se lo sabía poner, aparte que no podía porque es una paciente que está casi ciega, ¿vale? Entonces se va a un hospital de Madrid con el C1 inhibidor, con el Veriner. Y le dicen que ellos que van a poner ese tratamiento, que se vaya a su hospital donde le ven que está en el otro extremo de la ciudad, descalza, porque no se podía poner los zapatos. Se volvió a su casa y menos mal que nosotros a algunos pacientes como a esta les mandamos a casa el tratamiento. Había llegado el tratamiento del Icativan a su casa y se pudo poner el Icativan. Pero vamos a ver, es que es inentendible cómo en un servicio de urgencias de un hospital no le ponen un tratamiento y si la ven así, si dicen que tiene que ir a La Paz, ¿por qué no la ponen una ambulancia para ir a La Paz? ¿No? O sea, nos queda todavía mucho por luchar. Nos queda mucho por luchar. O sea, estamos infinitamente mejor que antes, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, luego se recomienda que todos los ataques que afectan o podrían afectar la vía respiratoria superior sean tratados y que los ataques sean tratados tan pronto como sea posible, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? El C1 inhibidor intravenoso, Veriner o Cinryze para el tratamiento, que están autorizados los dos para autoadministración y se puede enseñar la autoadministración, ¿vale? Tenemos el acetato de Icativan, que inicialmente era el Fidacid, y ahora tenemos los genéricos, que se puede poner a partir de los 2 años y se dosifica de 2 a 12 años según el peso, ¿vale? Y aquí tenemos, hemos tenido también el C1 inhibidor recombinante, el Ruconest, pero en marzo se ha dejado de comercializar en España, ¿vale? Y la
tida que solo está disponible en Estados Unidos, que produce muchas reacciones alérgicas. Bueno, entonces tenemos ahora mismo tratamiento intravenoso y tratamiento subcutáneo, ¿vale? Y hay que hacer cursillos de autoadministración, no solo para el intravenoso, sino también para el subcutáneo, porque nos hemos encontrado con que hay gente, el subcutáneo, el Firacid lleva, o el genérico, llevan como una burbuja que no hay que quitar, porque eso no es intravenoso, no es como las... Y resulta que la gente intenta quitarlo, entonces pierde... Bueno, o sea, es decir, que hay que enseñar a los pacientes cómo se ponen las medicaciones, aunque parezcan muy fácil. O sea, yo estoy harta de ir a consultas con mi familia en que te dan tratamientos subcutáneos y no te enseñan cómo se ponen, porque se supone que sabes ponértelo. Y no es tan fácil ponérselo. Entonces, yo creo que eso es también muy importante y eso sí que no lleva tanto tiempo, pero y al menos todos los pacientes deberían de saber cómo ponerse bien el subcutáneo, ¿vale? Bueno, luego tenemos la profilaxis a corto plazo. Como los traumatismos desencadenan episodios, pues cuando uno se va a hacer una endoscopia, cuando se va a operar, cuando se va a extraer una muela o hacer una endodoncia, pues se tiene que poner la premedicación, ¿vale? Que normalmente, bueno, pues lo vamos a hacer con C1 inhibidor intravenoso. Y antes lo hacíamos también con danazol o estanozolol, con los andrógenos atenuados, pero actualmente hay que hacerlo con el C1 inhibidor, ¿vale? Profilaxis a corto plazo, bueno, siempre, aunque te la hayas puesto, hay que llevar una dosis de tratamiento, por si acaso se tiene un episodio, porque no es segura al 100%. Entonces hay que llevar siempre. El paciente tiene que tener pues, un plan de acción de qué hacer según lo que pase. Pero se pueden hacer las cosas. Lo que no puede ser es como yo me encontré una vez, un paciente mío que le iban a hacer una colonoscopia y entonces decidió el anestesista que había que hacérsela en el quirófano la colonoscopia. Entonces, le ponen el C1 inhibidor para hacerle la colonoscopia y llega una urgencia de cirugía, porque lo hicieron en el... No le pudieron hacer la colonoscopia, se la tuvieron que dejar para el día siguiente y volverle a poner el C1 inhibidor. Cuando estábamos hartos de hacer las colonoscopias y las endoscopias digestivas altas, administrando la premedicación en el sitio normal donde se le hacía a todos los pacientes, ¿sabes? O sea, en vez de preguntar, no sé, o sea, yo creo que no hay que tener miedo a preguntar nosotros como profesionales sanitarios, o sea, porque no podemos saber de todo, no lo podemos saber todo, o sea, y es mejor pasarte de preguntar que no preguntar. Bueno, profilaxis a largo plazo es el tratamiento de mantenimiento, ¿no?, que se hace para evitar que se tengan episodios, ¿vale? Bueno, el problema es que no están definidos. ¿Cuándo empezamos la profilaxis? Cuando el paciente tiene 6 ataques al año, cuando tiene 1 al año, o sea, cuando tiene 1 al mes, cuando tiene 2 al mes, ¿cuándo? ¿Vale? Cuando el tratamiento que había para profilaxis era el danazol o el estanozolol, o sea, el danatrol o el winstrol, generalmente empezábamos la profilaxis cuando se tenía un episodio al mes, ¿vale? Y lo que intentábamos era dar la dosis más baja posible para que el enfermo tuviera los menos efectos secundarios y vigilarlo pues, con analíticas, con ecografías, etcétera, porque bueno, los andrógenos pues, tienen sus efectos secundarios, ¿no? Bueno, ahora tenemos otros tratamientos, pero ya no los podemos, al menos en España, no los podemos poner con un ataque al mes, ¿vale? ¿Por qué? Por el coste que tiene, ¿vale? Entonces, en las guías, bueno, lo de los objetivos del tratamiento son alcanzar, como hemos dicho antes, el control total de la enfermedad y normalizar la vida del paciente, y se aconseja que el paciente sea evaluado en cada visita, se piense si tiene que empezar la profilaxis o no, ¿no? Teniendo en cuenta la actividad que tiene la enfermedad, la carga de enfermedad, el control de la enfermedad, ¿no? Y la preferencia del paciente, eso es lo que pone en la guía, ¿vale? Y bueno, el acuerdo fue bastante alto, aunque el nivel de evidencia es bajo, ¿sabes? Y bueno, estos son los tratamientos de los que hemos dispuesto, ¿no? El danazol y el estanozolol, el ácido tranexámico. Mi experiencia con el ácido tranexámico es que no es muy eficaz en el angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor, es más eficaz en el factor 12, en el angioedema por factor 12,
tienen ácido adquirido por déficit de C1 inhibidor y algo más eficaz parecen los niños que los adultos, ¿no? Luego tenemos el concentrado plasmático de C1 inhibidor intravenoso, inicialmente el Wells-Rice, y ahora el subcutáneo, que es el Meriner, el Lanadelumab, que es el Taxiro, que es subcutáneo también, y el Berotrastat, que son unos comprimidos que hay ahora, ¿vale? Nuevos. El danazol y el istanazolol se cree que actuaban aumentando la síntesis del C1 inhibidor, porque producían un aumento del C1 inhibidor y de la fracción 4 del complemento. El Winstrol ya no existe en ningún sitio, ¿vale? El ácido tranexámico actúa sobre una de las 4 vías que os mostré sobre las que tenía acción el C1 inhibidor, sobre la fibrinolisis, ¿vale? El C1 inhibidor lo que hace es reemplazar la sustancia que falta, por lo tanto va a actuar en las 4 vías, ¿vale? Tanto sea intravenoso como subcutáneo. El Lanadelumab lo que hace es inhibir esa vía que os dije que se activaba, el sistema del contacto, sistema de las fibrinas calicreínas, que salía el fibrinógeno de alto peso molecular y la calicreína. Bueno, pues lo que hace es que se une a la calicreína, la inhibe y entonces no se produce bradicinina. Y al no producirse bradicinina, pues se mejora porque no se tiene ese aumento de permeabilidad, ¿vale? Y el Berotrastat actúa igual que el Lanadelumab, nada más que es oral en vez de ser subcutáneo. Y es como un medicamento de los típicos de toda la vida, de síntesis, mientras que el otro es un anticuerpo monoclonal, ¿eh? Bueno, los andrógenos tienen un montón de efectos secundarios y los otros pues tienen muchos menos efectos secundarios, son mucho mejor tolerados y lo único que tenemos es la gran diferencia de precio directo, de coste directo que hay entre los antiguos y los nuevos, ¿eh? Que hacen que se estén poniendo restricciones a la hora de poderlos prescribir, ¿eh? y se pida un mayor número de ataques al mes para poderlos poner, por el coste que tienen, ¿eh? Entonces aquí vemos dónde actúa cada uno, pero bueno, veis que el Lanadelumab, que es el Taxiro, actúa sobre la calicreína, ahí a la derecha del todo, en la mitad, ¿eh? Y entonces se produce menos bradicinina. Bueno, esto está repetido. Bueno, en esa guía se dice que se recomienda como primera línea en la profilaxis a largo plazo el concentrado plasmático de C1 inhibidor, puede ser intravenoso o subcutáneo, el Lanadelumab y el Berotrastat. Esos son la primera línea. Y como segunda línea, los andrógenos. Y ni siquiera se contempla el ácido tranexámico, ¿vale? Bueno. Aparte del tratamiento farmacológico, tenemos también lo que llamamos la prevención secundaria, que es, como se van a poner muchos derivados plasmáticos, pues vacunar de la hepatitis B y de la hepatitis A. Ahora mismo, a partir de un determinado año, todo el mundo tiene la vacuna de la hepatitis B. Luego es evitar los tratamientos de la tensión, estos que acaban en PRIL, el captopril, lisinopril, etc. Evitar los estrógenos. Hay que tener cuidado con un antidiabético oral que también actúa sobre el catabolismo puede inhibir el catabolismo de la bradicinina, que son las gliptinas, y tratar precozmente las infecciones bacterianas. Si se tiene el Helicobacter pylori, se pueden tener muchos episodios abdominales, tratarlo. Y antes se aconsejaba evitar los traumatismos, pero ahora ya no aconsejamos evitar los traumatismos. Es decir, ¿cómo vas a poder evitarlo? Ya antes se aconsejaba que los niños no hicieran judo, no hicieran deportes de contacto, tal, pero ahora se aconseja que hagan una vida normal, ¿eh? Nosotros hemos puesto tratamientos en niños para que puedan hacer deporte, ¿eh? Profilaxis. O sea, entonces el conocimiento del angioedema hereditario ha evolucionado y también han evolucionado los tratamientos. En el 99, que es cuando empecé yo a dedicarme a esto, pues teníamos básicamente el concentrado plasmático de C1 inhibidor intravenoso, el plasma fresco congelado, luego teníamos el danazol, el estanazolol y el ácido tranexámico, ¿vale?
En ese momento había otros objetivos del tratamiento, que eran disminuir la mortalidad. Ese era el objetivo, no normalizar la vida del paciente, sino que no se muriera. Era inicialmente. Después evolucionó mucho el tratamiento a demanda y se empezó a tener el acetato de Cativan y se tenía también el Ruconest. Entonces, bueno, pues ya el objetivo ya no es disminuir la mortalidad, sino que es disminuir la morbilidad, que haya menos complicaciones. Y ahora que ya tenemos muchísimos otros tratamientos, sobre todo nuevos tratamientos para profilaxis a largo plazo, los objetivos son control total de la enfermedad y normalizar la vida del paciente, ¿vale? Y luego la autoadministración ha influido mucho en mejorar el control total de la enfermedad. En cuanto al angioedema adquirido por déficit de C1 inhibidor, los tratamientos son los mismos, pero fuera de indicación, y a veces hay que usar un anticuerpo para ir contra los linfocitos, que sería el rituximab, no voy a decir más, y en el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal vamos a hacer el mismo tratamiento que en el angioedema hereditario por déficit de C1 inhibidor, pero fuera de indicación, ¿vale? Ahora mismo la EMA tiene aprobado un nuevo tratamiento para profilaxis a largo plazo que va contra el factor 12 activado, que es el garadacimab, es de la misma empresa farmacéutica que el Berinert, o sea, de César Berin, ¿vale? Es subcutáneo, pero todavía no está comercializado en España, están con la negociación con el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Hay fármacos que están aprobados por la FDA, pero no están todavía aprobados por la EMA y que tampoco están, por lo tanto, comercializados en España, como es Sebetralstat, Efterli, que es un medicamento oral para los ataques, ¿vale? España ha contribuido con varios centros en los ensayos clínicos de este fármaco y está muy avanzado ya en la aprobación en la EMA. Todavía no lo ha aprobado, pero ya ha dado un dictamen positivo. Entonces, estamos en puertas de que se apruebe, ¿vale? Luego, para profilaxis a largo plazo, hay un fármaco que ya está aprobado en la FDA y está en estudio por la EMA, que es el Donidalorsen, ¿vale? Que es una inyección subcutánea también. Y ahí también también con el garadacimab, con el de César Berin ha participado España y con este otro también, ¿vale? Y fármacos en desarrollo. Tenemos un fármaco oral para tratamiento a demanda que actúa igual que el Cativan contra el receptor de la bradicimina. Para profilaxis preprocedimiento, ese que os he dicho oral para los ataques, el Sebetralstat, se está estudiando. Y el de Cryptivan, que se está estudiando como oral para los ataques, también se está estudiando para la profilaxis a largo plazo, sería una pastilla 2 veces al día. Y un medicamento muy parecido al lanadelumab, al Taxiro, el STAR 215, que se administra cada 3 meses y ahora en el ensayo clínico que se está haciendo también se está viendo a ver si se puede administrar cada 6 meses. ¿Vale? O sea, como veis, se mueve mucho. Es la enfermedad rara con más tratamientos disponibles. Entonces, hay problemas, pero hay que ser optimista. Hay que ser optimista, porque es la enfermedad rara en mejor posición. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y nada, como veis, se ha progresado mucho en el tratamiento a demanda. También tenemos nuevos tratamientos para profilaxis a largo plazo. Y bueno, lo que hay es pocos tratamientos para menores de 12 años, pero ahora ya están apareciendo más y no tenemos hasta ahora ningún tratamiento aprobado para el angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. Y nada, muchas gracias a todos. Pues porque lo hemos hecho en muy poquito tiempo, la idea no hubiera podido ser que os podía haber dado los datos de las unidades de alergología de Castilla y León. Entonces, bueno, pues en principio pues he sacado los datos que teníamos nosotros disponibles. En principio, yo quería dar unas pinceladas de la situación en Castilla y León.
En principio, Castilla y León es una de las regiones más extensas de Europa y tiene una población envejecida, de tal forma que Castilla y León tiene hasta un 22% de pacientes mayores de personas mayores de 64 años, y si comparamos con la población de más de 64 años en España, comparamos y vemos que pues, no, realmente envejece no tanto como en otras provincias o otras regiones como en Galicia o en Asturias, pero sí que está una proporción bastante mayor que en el resto de España. En Valladolid, las personas mayores de 64 años han aumentado un 17% en los últimos 10 años. Como es una región tan dispersa, es una región tan grande, pues la población está muy dispersa, con una densidad de población pues muy baja. En Castilla y León hay una densidad de población de 27 habitantes por kilómetros cuadrados, que, como podéis ver, comparado con el resto de España, que la densidad es mucho más alta, pues realmente tenemos geográficamente una región muy dispersa, con una población, una región muy amplia, con una región muy dispersa y con una población envejecida. Entonces, en Valladolid, que veis que es nuestra provincia que está en el centro precisamente, pues es justo una provincia que coincide justo en el centro. Es una zona que, aunque no tenemos una capital como tal, sí que tiene una migración hacia Valladolid del resto de las provincias, porque tiene una zona bastante, una región, es prácticamente una provincia y una capital de servicios. En la actualidad están registrados en el padrón unos 522.000 habitantes, la mayor parte se integran, el 80% en el área metropolitana, y es la provincia como núcleo más poblado y se incorpora aquí el 20% de la población total de Castilla y León. Esto lo pongo para luego poder comentar un poco los datos que son bastante sorprendentes en cuanto a la prevalencia del margen mediterráneo en esta provincia. Tradicionalmente, las áreas sanitarias de Valladolid son dos áreas sanitarias, a diferencia de otras provincias de nuestro entorno que solo tienen un área sanitaria. Pero por distintos motivos pues hay bastante movimiento de los pacientes que van a una otra área, pues porque algunas unidades como la nuestra solamente está en nuestra área, entonces nosotros pues vemos mucha población o vemos prácticamente la población de las dos áreas, o porque bueno, pues muchas veces por conciliación de las familias, pues muchas veces pues vemos los pacientes o han cambiado el área, y entre los pacientes que vemos de una zona pues seguimos viéndolos hasta que no les damos el alta. Entonces al final pues tenemos bastante mezcla de pacientes. La unidad de alergología del Hospital de Ortega pues se formó en 1976 y estaba en el antiguo Hospital de Ortega, que ahora forma parte del Hospital Clínico, y la constituyeron tres adjuntos que algunos de ellos la formación que tenían era más de análisis clínicos. Desde el 2009 pues, está integrada aquí en el Hospital de Ortega, y algunos de los compañeros de los adjuntos vamos al centro de especialidades Arturo Illies. Nosotros vemos a todos los pacientes adultos, pacientes de más de 14 años de las dos áreas sanitarias y a los pacientes de menos de 14 años del área de salud. Pero como os comentaba, que es una población bastante envejecida, prácticamente podemos decir que vemos a más de las 3/4 partes de la población. Como recursos humanos en la actualidad, pues veis que hemos crecido mucho como recursos humanos. Tenemos un jefe de unidad y 10 alergólogos, los 11 que estamos formados por IAMIR. Personal de enfermería, tanto del hospital como del centro de especialidades, son 6 enfermeras, con un refuerzo de enfermeras al menos 10 por semana, 2 auxiliares de clínica, 2 auxiliares administrativos, y con los recursos materiales nuestros propios y de todos los recursos materiales y centrales que pueda aportarnos el hospital. Como factores en contra, pues no tenemos una unidad específica de angioedema como pueden tener otros hospitales más grandes, pero como pros, pues yo creo que somos un servicio motivado, que hemos trabajado y trabajamos de forma muy colaborativa entre todos nosotros, y que también trabajamos de forma muy multidisciplinar con otras especialidades, y también pues intentamos, yo creo que yo personalmente y otros compañeros con otras especialidades, cuando tenemos un paciente con acción meditario, en el estudio de seguimiento de los pacientes. Es decir, que cuando tenemos un paciente que a lo mejor, no solo por mí, sino porque le pasa a otros compañeros que tiene que verlo en otras especialidades, pues estamos pendientes de que tenga el estudio hecho, que tenga el seguimiento, que intentar
adecuarlo. Es verdad que bueno, hay veces que no podemos estar siempre pendiente de todos los pacientes, pero en la medida que podemos, pues nos puedo dar, puedo deciros que aunque yo esté aquí de forma visible, pues puedo deciros que todos los compañeros estamos así. Entonces, pues bueno, hemos cambiado de jefe hace poco, aquí está ahora mi compañero el doctor Méndez, pero bueno, que siempre hemos trabajado así. Respecto a los datos epidemiológicos, en la actualidad tenemos 55 pacientes con acción hereditario, tenemos 23 pacientes con acción hereditario por deficiencia de C1 inhibidor, tenemos todos los pacientes de tipo 1, no tenemos ningún paciente de tipo 2, que bueno, pues en las series habitualmente suele haber un 15% de pacientes tipo 2, que en esta serie tenían que ser por lo menos 2 o 3 pacientes, y bueno, pues es verdad que teniendo este volumen de pacientes, pues es curioso que no tengamos ningún paciente de este tipo, pero bueno, también hay series en las que no tienen ningún paciente. Entonces, bueno, luego podemos comentar que en estas enfermedades raras, pues hay veces que no se cumplen en una proporción de pacientes como esta, pues todas las series, sino las estadísticas son estadísticas. Luego os comento cómo se distribuye por sexos, y luego tenemos 23 pacientes con acción hereditario, con C1 inhibidor normal, y todos son por mutación de factor 12. Es decir, luego comentaremos también por qué hay más pacientes de esa mutación. Como os comentaba la doctora Caballero, pues España es una región en la que tenemos más pacientes con esta mutación, y de hecho es que es un tipo de accidente hereditario que en otras zonas, en otras regiones, pues no es tan conocido. Y en España también hay distribución geográfica que no es tan conocida y no es tan prevalente como en la zona noroeste. En cuanto a los pacientes con accidente hereditario por déficit de C1 inhibidor, se reparten en 8 familias no relacionadas. Pacientes con historia familiar, es decir, que tienen antecedentes de familiares que hemos podido hacer el estudio y que tienen familiares que tienen la mutación, tenemos 21 pacientes, y tenemos pacientes que podemos considerar que tienen esa mutación espontánea porque no hemos podido identificar la mutación en sus padres. Tenemos 2 pacientes que también coinciden con los datos que están registrados en la bibliografía con las series grandes de los grandes centros que tienen registrados muchos pacientes. Estas mutaciones se producen de forma espontánea en el momento que se va. Os quería comentar, esto es un paréntesis, que cuando se va formando las primeras células, y se va repartiendo el material genético, y cuando escribimos el material genético es como que hacemos una copia. Entonces, cuando esa copia nos podemos confundir, al final, cuando copiamos esa copia, podemos ir transmitiendo ese fallo a las demás células. Entonces, en ese momento podemos haber hecho esa copia, y esa copia puede ser esa mutación en ese sitio especial donde está la mutación del C1 inhibidor, en el gen SERPIN, que además es muy fácil en estos pacientes que cambie con mucha facilidad. Entonces, pues simplemente a partir de ese paciente es cuando se puede ir dejando en herencia a sus descendientes. La prevalencia en Valladolid es de 4,23 por cada 100.000 pacientes. Lo he puesto en asteriscos porque la prevalencia estimada en las series suele ser de 1,05 por cada 100.000 habitantes. Entonces veis que en Valladolid pues, tenemos una prevalencia importante. Se distribuye en esa serie 14 mujeres, 9 hombres. Si tuviéramos más pacientes, en realidad es una herencia autosómica dominante y podemos tener 50% de mujeres, 50% de hombres, porque no tiene por qué estar separada por sexo. Si tuviéramos más pacientes o cuando tengamos más pacientes diagnosticados, seguramente se igualaría. El promedio de edad en la actualidad es de 47 años, con un rango entre 17 y 77 años, y el retraso de diagnóstico en esta unidad de estos pacientes es de 5,6 años, con más o menos 8 años, con un rango de retraso en diagnóstico desde 3 años a 37 años. Es decir, la estadística, ya sabéis, que es una forma de decir nosotros los datos a nivel científico, pero pensad que, bueno, pues una paciente bueno, pues lo hemos diagnosticado con 3 años, pero pensad en el paciente que hemos tardado 37 años en diagnosticarlo. Es decir, 37 años sin diagnóstico es 37 años que a lo mejor ha tenido crisis, posiblemente ha tenido que ir a urgencias y con tratamientos que no han sido eficaces. Entonces, pues bueno, la media es una media que comparada con las series pues está bien, aunque es todo el tiempo que podamos intentar que sea lo menos posible, pues mejor. Pero bueno, yo la visión esta, pues a mí lo que me preocupa son todo lo que retrasemos el diagnóstico, y también es el 37
porque bueno, cuando ponemos caras a quien tiene ese retraso diagnóstico, pues es preocupante. Pero bueno, comparado con las series, pues hay países y zonas que tienen más o menos un retraso diagnóstico. Esto no lo he comentado, pero bueno, habitualmente cuando tienes un familiar, pues habitualmente ya vas llamando al resto de los familiares y ya pues intentas que el resto de los familiares no tardes tanto en diagnosticarlo. Pero el primer caso, el paciente en el que le haces el estudio es el que muchas veces, pues lo habréis visto vosotros en vuestras propias experiencias, pues es el que a lo mejor ha tenido que ir a preguntar, a pedir consejo, a peregrinar, a intentar que os hagan caso, a haceros unos análisis específicos hasta que os han podido diagnosticar y luego a partir de ahí pues ya hacer estudiar al resto de la familia. En los pacientes que están diagnosticados de enfermedad hereditaria con C1 normal por déficit de factor 12, en principio son menos frecuentes. La prevalencia en Valladolid es de 6,16 por cada 100.000 habitantes. La prevalencia es menos frecuente que los angiomas hereditarios por déficit de factor de C1 inhibidor, pero la prevalencia estimada es de 1 por cada 150.000 habitantes. Estos pacientes son 22 mujeres y 10 hombres y están repartidos en 6 familias no relacionadas y todos tienen una mutación pues de esta copia que se ha copiado un poco mal, pues justo como si cambias una letra por otra. Y esta mutación es como muy estable, igual que en los otros pacientes. Pues bueno, es una mutación que es muy variable y se han diagnosticado en los pacientes con enfermedad hereditaria tipo 1 muchas mutaciones genéticas y muy diferentes. Esta mutación en estos pacientes es como muy estable, hay muy poquitas mutaciones y en esta mutación en estos pacientes es muy estable. El promedio de edad en la actualidad es de 51 años y como os comentaba la doctora Caballero, estos pacientes son muy sensibles a la exposición a los estrógenos, entonces es muy frecuente que la mayor parte de los pacientes que estén afectados sean mujeres. Y de hecho muchos pacientes inician los síntomas en las 3 primeras décadas de la vida y muchas veces justo cuando empiezan a tomar anticonceptivos. Entonces, pues bueno, muchas veces, excepto al principio, pues si teníamos pacientes, hombres, que tenían síntomas, muchas veces casi de entrada intuitivamente casi los descartabas. Pero veis que nosotros en esos pacientes, 18 pacientes tenían síntomas y eran mujeres, pero el resto eran hombres. Es decir, que yo tengo una familia que el que más síntomas tenía precisamente era uno de los hermanos. Entonces, pues bueno, pues en principio son más difíciles de diagnosticar porque cuando haces todo el estudio, pues es todo negativo, entonces tienes que sospechar los síntomas, la clínica familiar y bueno, pues ahí ya no te queda más remedio que ir a pedir el estudio genético. La clínica, pues bueno, ¿qué os voy a contar de la clínica? Como os decía la doctora Caballero, muchas veces con la clínica pues no podemos diferenciarlos cuando vienen a urgencias ni nada. Pero bueno, muchas veces pues la mayor parte de vosotros veis como vuestro informe con el tratamiento, con los tratamientos que tenéis que tener en urgencias, o si hay que hacer algún procedimiento. Los pacientes que en Valladolid, pues prácticamente todos, un 95% han tenido síntomas abdominales, que muchas veces son los síntomas con los que empiezan a tener clínica, que muchas veces pasan desapercibidos. Los síntomas abdominales, pues hay muchas pacientes que han tenido cuadros abdominales agudos, que incluso se han tenido operaciones pensando que era una apendicitis o que era cualquier otra cosa y no eran apendicitis, e incluso varias laparotomías. También los edemas periféricos, en manos, en piernas. Los edemas faciales también son frecuentes, aunque menos frecuentes. Los de vía aérea superior, aunque son menos frecuentes, pues a veces, como hemos comentado, pues cualquier paciente con enfermedad hereditaria podéis tener alguna vez en vuestra vida una. Entonces, lo que os comentaba, no os confiéis y tenéis siempre la medicación con vosotros, tenedla en casa y no dudéis en ponerla en el momento que notéis cualquier cosa en los labios, en la garganta, en la lengua. Y luego hay otros síntomas que no los he recogido porque realmente los síntomas son urinarios, sobre todo sensación como de que tienes ganas de orinar, que os molesta, como si tienes una infección de orina, pues hay veces que pueden ser por enfermedad hereditaria, hay pacientes que lo notan y otros síntomas un poco más raros que aparecen en las guías y eso no tenemos pacientes que lo hayan descrito. No tenemos fallecimientos por enfermedad hereditaria en Valladolid y solamente un familiar de una familia que sí que sufre una traqueotomía, pero de un familiar que ya ha fallecido. Y lo que sí que hay un diagnóstico entre vosotros de alergia a múltiples fármacos, porque a lo mejor justo tomasteis un antibiótico o un medicamento
que justo lo habéis usado pues para alguna infección o de la boca y demás, y al echarse en la cara, pues ya os dijeron que habéis alérgicos a un montón de cosas, y bueno, pues habéis venido a haceros el estudio y os hemos, luego después de haberos diagnosticado del alergia humanitario, os hemos hecho el estudio y luego no erais alérgicos a nada, pero bueno, va todo como una especie de pack de todo esto, de la alergia a múltiples fármacos, y de hecho, pues en concreto, pues una compañera mía, pues ha estado haciendo, hace nada, pues estudió a un paciente y bueno, pues estamos, pues son cosas que vamos haciendo a medida que vais necesitándolo también. El tratamiento, en principio, lo que tengo recogido es de los pacientes que están con tratamiento a largo plazo de los pacientes con déficit de zono inhibidor. Como os comentaba la doctora Caballero, los pacientes con déficit con mutación de factor 12, en principio, con ácido tranexámico van bastante bien. Yo de los pacientes que he tenido, la verdad es que están bastante bien, salvo algunas pacientes cuando están embarazadas. En el primer embarazo, las dos pacientes que he tenido están muy bien, pero luego posiblemente con la situación de estrés, porque cuando ya más conoces más la enfermedad, pero en el embarazo solo se puede poner zono inhibidor intravenoso. Entonces, pues era el tratamiento que tienen de rescate, lo único que lo tienes que pedir a la farmacia como medicamento de uso compasivo, porque no tiene la indicación para esta enfermedad, aunque sea un medicamento, no es su indicación. Entonces, el tratamiento de los pacientes que están en profilaxis a largo plazo en Valladolid, tenemos 5 pacientes con andrógenos, que son 5 hombres, y realmente es que estos pacientes es que están muy bien con este tratamiento. Entonces, realmente están con dosis bajas, están en estos rangos de edad, y bueno, pues como les seguimos revisando y demás, pues de momento están con este tratamiento. Con ácido tranexámico os he puesto 5 pacientes, que en principio pues estoy pendiente de ir viéndolos, pero no me han comentado nada. Tienen el teléfono de la consulta, tengo que revisarlos, a ver cómo están, como dice Maite, pues un poco porque te dicen que está todo bien, entonces pues vamos a ver si es verdad que está todo bien o no, y demás. Tenemos 4 pacientes con Lanadelumab, una paciente con zono subcutáneo que estaba con Lanadelumab, pero no le controlaba bien las crisis y pasó otra vez a zono subcutáneo, y una paciente con Berotrexat, que son los comprimidos nuevos, y bueno, en principio, cada paciente es diferente. Los medicamentos, cuando vienen y nos los presentan, pues todos están fenomenal, pero luego cada paciente y cada uno es su propia enfermedad, es decir, que luego hay que ir evaluando cómo es cada uno y cada paciente. Todos los pacientes disponen de fármacos para tratar crisis agudas y tienen posibilidad de ponerse en contacto con nosotros si necesitan disponer de tratamiento antes de un procedimiento. Es decir, que como sabemos que a lo mejor es más difícil que todos los compañeros especialistas puedan saber de todas las enfermedades raras, pues a mí me gusta poder reforzaros y poder tener un poco ese feedback con los compañeros. Entonces, pues por ejemplo, yo con las compañeras de ginecología, el paritorio, pues hemos tenido más relación, entonces yo sé que cualquier paciente que vaya a paritorio se va a entrar en contacto conmigo, pero bueno, pues ahí ese feedback, pues para que no tengáis ningún problema en principio, ¿vale? Pero en principio sí que por lo menos 2 dosis de tratamiento para poder tratar las crisis agudas, y esto es una cosa que sí que quiero decir, que tenéis que tener cada uno vuestro tratamiento, no compartir, porque a lo mejor estáis bien uno en casa y si lo compartís, si uno se pone malo, que no sabéis cuándo os va a pasar, y resulta que lo tenéis compartido, y cuando pasa eso es el sábado por la tarde, a las 10 de la noche, y no podéis venir al hospital. O sea que cada uno lo suyo, y si os hace falta porque os dicen algo en la farmacia de que hay que activarlo, pues bueno, pues a mí me llamáis, que eso os hace en el ordenador, por teléfono, lo activo y en 0, ¿vale? Y si no, pues bueno, dejéis el teléfono a la secretaria, que a mí me lo dicen y al día siguiente lo tengo. Y si estáis con alguna otra compañera, lo mismo, porque también algún paciente está con otros compañeros, lo que os digo yo lo hacen lo mismo mis compañeros. Y bueno, y como conclusiones, y bueno, luego tenemos un poco de diálogo, pues la clínica de los que se quedan antes, no he comentado nada porque son lo que os ha comentado la otra caballero y son los mismos que están descritos en otras series nacionales e internacionales. El retroceso en el diagnóstico en nuestra unidad, en nuestra serie, es menor al de la media nacional, pues 5,9, con eso que os decía de ese rango, un poco así, comparado al 13,1 de la media nacional,
el angioedema tipo 1, pero que bueno, todo lo que se retrasa del diagnóstico pues, es poco aceptable. Yo aquí me he puesto una pequeña nota, pues un poco que esto nos podéis ayudar los compañeros sanitarios, pues difundiendo el conocimiento de la enfermedad, que eso es una parte que nosotros tenemos que hacer, y también pues esas pequeñas llamitas que a la medida que les vamos sembrando, pues crear esa pequeña cadena de conocimiento para que todos podamos ayudarnos, ¿no? Es decir, que es verdad que dicen que cuando a lo mejor no es un paciente con angioedema y es alérgico, no parece que sea hereditario, pero bueno, que todo lo que podamos hacer, pues bueno, todo eso os va a ayudar a vosotros. Y de los pacientes diagnosticados de angioedema Valladolid, la prevalencia de las dos variantes que tenemos es mayor que en otras regiones, que es muy importante realizar estudio genético en los familiares, porque hay veces que tenemos familiares que no se lo quieren hacer. Esto es como ser el avestruz que se mete debajo del ala. Entonces yo creo que el diagnóstico temprano hace que tengáis el tratamiento correcto lo antes posible. Es decir, el no saber lo que os pasa hace que no tengáis el diagnóstico. Entonces, si sabiendo el diagnóstico y sabiendo lo que tenéis que hacer, posiblemente tenéis problemas y lo sabéis cuando vais a urgencias o que os dicen que, oye, ¿esto qué es? Si no sabéis el diagnóstico que tenéis, si vais a ciegas, pues es peor. Entonces, pues bueno, que un poco, pues yo creo que todo parece que asusta, pero como os decíamos ahora, que hay avances, que parece que todo eso, pero que somos un país privilegiado y que tenemos muchas opciones y más que van a ver y bueno, pues que estamos mucho mejor que hace 10 años. Y la importancia de que tengáis la medicación en casa. Y bueno, yo quería agradecer pues a EDAF por porque nos hacéis ese revolvernos y Ana para revolvernos para hacer estas cosas que son muy importantes, a Lesti, a mis compañeros que están ahí siempre y nos apoyamos unos a otros, al Comité de Angioedema y a mi sociedad, a Takeda que nos apoya siempre a vosotros y a nosotros los sanitarios. Y quiero recordar a mi compañera, la doctora Sánchez Paya, que yo, pues decía la doctora Caballero, que ella empezó muy pronto y yo empecé también muy pronto en el angioedema con ella, que mi primer paciente yo creo que los vi guerreros allá por el 1993. Así que muchas gracias. Y bueno, pues ahora tenemos pues esa parte de diálogo, de preguntas, y si queréis pues a todos los ponentes estamos aquí a vuestra disposición, diálogo con vosotros, lo que nos queráis preguntar y nada.